muy buenas tardes y muy buenas noches también a todos y a todas los que y las que nos están acompañando el día de hoy. Soy María Elvira Ríos, parte del equipo del Laboratorio Ecobudismo, quienes estamos organizando esto junto también con la Red Iberoamericana de Estudios Budistas y la Fundación Dharma Gaya. Hoy día tenemos un conversatorio muy interesante, pero antes de eso quisiera contarles muy brevemente qué es lo que es el Laboratorio Ecobudismo. Este es un laboratorio que surge como una red ejecutora, colaboradora y también creativa y participativa que permite analizar nuevas interpretaciones e ideas con bases budistas e interactuar con diversas entidades culturales, científicas, académicas, educativas y también artísticas como lo que vamos a ver el día de hoy. La idea es enriquecer el diálogo y la ejecución también de proyectos y programas ecológicos, sobre todo en las comunidades budistas. Los conversatorios en sí son unos momentos específicamente de diálogo, de interacción, en donde tomamos atención a diversas experiencias que por un lado tocan el budismo, pero que también son de otras áreas del saber y también desde la experiencia, en este caso desde el mundo artístico, y que nos permitan hablar sobre diferentes prácticas, costumbres, métodos, ideología, percepciones, acciones, ideas o proyectos, en fin, que aporten finalmente a esta interrelación del ser humano con la naturaleza, su protección y su preservación. El día de hoy esta actividad va a estar coordinada por Juan Pablo Restrepo. Juan Pablo también es parte de nuestro equipo y también estamos junto con Tenzin, que también es parte de la RIEV, y también estará Daniela, que va a estar acompañándonos. Somos parte de este equipo en que vamos a estar trabajando para que todo funcione muy bien. Estamos muy contentos de tenerlos a todos y a todas acá presentes. También la invitación a que entren a la página web del laboratorioecobudismo.com, nos sigan también en Instagram con estas actividades que vamos a continuar. Ya este es nuestro cuarto conversatorio y vamos a seguir también realizando otras actividades que vamos a estar anunciando. Así que no digo más, dejo a nuestro querido Juan Pablo, quien va a hacer la presentación también de nuestros invitados del día de hoy. Bueno, gracias Elvira, gracias a toda la gente que se pudo unir. Solo quiero hacer una pruebita, ¿se escucha bien? Si pueden poner en el chat si se escucha bien y se ve bien. ¿Sí? Bueno, gracias Lu. Perfecto. Para nosotros de parte del EB es una gran emoción tenerlos a Juan y a Lionel como invitados el día de hoy. Nosotros estamos investigando este cruce entre el Buda Dharma, lo que llamamos el mensaje del budismo, desde diferentes y amplias perspectivas, y la ecología. Y a mí me resuena mucho una de las frases que nos ha dejado este gran maestro Thich Nhat Hanh, que él decía que gran parte de lo que necesitamos hoy es escuchar dentro de nosotros el llanto de la tierra. Y ahí está totalmente la relación con lo que vamos a estar investigando hoy, cómo escuchar, qué habilidades debemos desarrollar y qué prácticas podemos integrar en nuestra vida y en nuestra práctica para, para afinar nuestra escucha. Y entonces acá los invitamos a dos personas que yo admiro un montón y que estoy honrado pues que estén acá, que son Juan Manuel y Lionel. Y bueno, nos van a contar un poco sobre la escucha, sobre el arte y la escucha, sobre la interdependencia. Así que bueno, espero que lo podamos aprovechar mucho, esta gran oportunidad que tenemos. Em, el programa, vamos a empezar con las presentaciones de Juan Manuel y de Lionel. Después va a haber un intercambio entre ellos y después va a estar abierto a las preguntas. Si ustedes quieren, las personas que están conectadas pueden dejar sus preguntas en el chat. Nosotros las vamos a recoger y después las vamos a hacer a Juan Manuel y a Lionel hacia el final del programa. Entonces voy a comenzar presentando a Juan Manuel, que va a empezar la presentación. Juan Manuel es luthier y músico de instrumentos autóctonos de transmisión no académica. En el año 2015 viaja a Japón para formarse en shakuhachi con Hiroyuki Kodama Sensei o Chikusa en Nagano,
donde se inicia en la práctica de Honkyoku, las antiguas piezas, meditaciones en shakuhachi, la flauta de bambú de tradición Zen, que Juan va a explicar en un momento. Como luthier investiga diferentes materiales, madera, metal, bambú, buscando nuevas sonoridades que abran espacios para la escucha contemplativa. Desde el 2007 se aboca a la lutería de campanas tubulares en bronce y aluminio, explorando frecuencias de afinación, interesándose particularmente en riqueza de sobretonos y en las pulsaciones de sonido generadas por la intercepción de ondas sonoras. Y en el 2021 desarrolla Sora, un ideófono de frotación con agua basado en el cristal Batchet. Desde el 2022 es miembro de la Asociación Argentina de Luthiers, así que gracias Juan por estar con nosotros y te doy la palabra. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha bien? Necesito un gesto. Perfecto, dale. Perfecto, bien. Bueno, primero gracias Juan por la presentación, gracias Elvira y Valentina y al Laboratorio de Ecobudismo y gracias Leonel. Para mí es una gran alegría poder estar compartiendo y compartiendo con quienes están escuchando hoy o puedan llegar a escuchar en algún momento. Acá me apareció un cartel. Bueno, no importa. Carteles de Zoom que no entiendo. Me parece muy valioso la conversación y ver si nos encontramos en las palabras y tal vez podemos imaginar un horizonte de valor juntos para este tiempo tan desafiante que nos toca vivir. Bueno, la charla, el conversatorio, el nombre del conversatorio resultó ser la naturaleza y la práctica de la escucha. Voy a tratar de señalar con algunas palabras justamente este ámbito que no tiene tanto que ver con las palabras. Eh, entonces voy a hacer una presentación del instrumento y luego dejar que hable un poquito por mí y ver si después en la conversación hago alguna traducción de lo que se escuchó. Em, no sé si se ve bien. Bueno, el shakuhachi es este instrumento de bambú, es un bambú seco que tiene 4 agujeros de frente y un agujero por detrás, y en la parte inferior tiene una raíz expuesta y en la parte superior un bisel muy simple y rústico, hecho con mucha maestría y es completamente hueco. Esto me parece valioso decirlo y lo podemos repetir. Tiene una raíz expuesta en el inferior y un bisel, y para sonar tiene que ser completamente hueco, lo que permite transformar la respiración en un sonido. Las características del shakuhachi, una herramienta tan austera, un bambú, permiten un sonido que no es para nada austero, tiene una riqueza sonora que para mí me atrapó desde el primer instante en que lo escuché. Y, y otra de las características, vamos a empezar por acá, que rápidamente me captaron y me atraparon era la incapacidad de poder adelantarme a los sonidos que escuchaba. Esto obviamente no es una característica del shakuhachi en sí, sino una característica de las piezas tradicionales eh, que se fueron abriendo paso a través de la práctica de este instrumento, ¿no? Entonces, estas características sumado a una tremenda vitalidad que ya vamos a escuchar, eh, parecería que estuvieran, y la incapacidad de adelantarme a lo próximo, el próximo sonido, parecería que estuvieran apuntando a una instancia donde la atención se ancla con mucha fuerza en el presente. Y la escucha se abre justamente en ese ámbito. Vuelvo, naturaleza y práctica de la escucha. Em,
se presenta de una manera, entonces podría decir como inocente, en el sentido de que no hay, es una aproximación primera, libre, salvaje, al sonido y a la escucha. Y cuando digo escucha, no me refiero solamente al oído, ¿no? Pues escuchamos con el cuerpo entero. Voy a contar un poquitito de dónde viene el shakuhachi, si no va a ser difícil tal vez de entender. El shakuhachi nace en esta forma acabada que conocemos hoy, dentro de un movimiento del Zen, que fue la secta Fuke Zen, que se dedicaban a respirar en el bambú, además de su práctica de hacer zazen, que es la práctica de meditar sentados, de sentarse, tenían la práctica de suizen, que es respirar, hacer zen soplado. Y se fue con el tiempo configurando una especie de meditaciones sonoras, que hoy en día los podemos escuchar como si fuera música, pero claramente estaba muy diferenciado de lo que es la música, porque no había una pretensión estética necesariamente musical. Eh, Cada monje tocaba este instrumento en solitario como su práctica meditativa. No había un monje que tocara para los otros y para que los demás escuchen. Sin embargo, parecería que el modo en que se fueron configurando las piezas está estrechamente ligado a la escucha y puntualmente a la escucha totalmente abierta. Y esto quiere decir de la naturaleza salvaje, inocente, como lo acabo de decir, y también de la propia interioridad. Em, las piezas, me gustaría, bueno, las voy a mostrarlo. Esto lo tendría que haber pasado, pero bueno, a ver si ahí se ve. Esta es una pieza de shakuhachi, ¿sí? Las piezas tienen indicaciones de posición y modo de respirar. Voy a traer esta pieza puntualmente para poder ser bien gráfico en lo que quiero expresar. Esta pieza que se llama Shingetsu, que habla de la relación entre el corazón-luna, significa, pero más allá de entrar en eso, tiene una indicación eh, muy hermosa acerca del modo en que uno debe respirar esta pieza en el bambú. Y dice, el aire se mueve pero no lo muevo, la verdadera naturaleza del corazón se muestra. Eso es una indicación antes de tocar. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo está relacionado con la escucha? Bueno, quiere decir que voy a dejarme respirar sin intervenir, no voy a mover el aire, voy a dejar que el aire se mueva como ya estoy, como está mi expresión de interrelación en ese momento, y a través de esa respiración que se va a transformar en sonido, la verdadera naturaleza de mi corazón se va a ir mostrando, ¿sí? Se me va a hacer evidente, ¿sí? Las piezas son un proceso de transformación. Yo puedo empezar a tocar agitado y terminar de tocar muy calmo, muy sereno. Puedo empezar a tocar con una escucha cerrada y terminar, cuando termino de tocar una pieza, completamente abierto, en un silencio vasto, eh, habitando plenamente mi entorno. Mm. Entonces, en este diálogo con el bambú les voy a compartir algo de lo que fui escuchando en este tiempo. eh, y respirando. Algo que me gustaría también destacar de este instrumento antes de ir a tocar es las piezas mayormente tienen elementos de la naturaleza, del entorno, que que va tomando esos elementos, ¿sí? Las piezas. Por ejemplo, sonidos de grullas, sonido de agua, sonido de cascadas, sonido de viento, ¿sí? No es necesariamente las piezas están apuntando hacia ese lugar, ¿sí? Son elementos que
que se van adosando a la pieza a través del silencio de la actividad contemplativa que va tomando, ¿sí? Esos elementos para poder hacer posible señalar ese silencio. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar sonidos de grullas anidando. Juan, Sí, activa el sonido para músicos. Creo que se pierde. No sé si se pierde un poco cuando uy, tocas. ahí está, ahí puede ser. O también toma elementos del sonido poderoso de una ola rompiendo y el prisma de colores de esta ola atravesada por el sol. O el sonido del agua saltando de roca en roca en una cascada. O el sonido de un ciervo llamando en la lejanía.
fluir sereno de un arroyo. O una ráfaga de viento que desciende y golpea un bosque de bambú. Y siempre, en cualquier pieza, que después de tocarla, en el cual esta interrelación se hace más que evidente. Por eso me gustaría volver a compartir que la organización de estos sonidos, o lo que me mostró acercarme al shakuhachi, que no busca ser representativo, no pretende imitar el sonido de unas cascadas, sino acercarnos al silencio en que la cascada se dice y que se dijo a quien lo escuchó y fue tal vez generando los trazos de estos sonidos, que estamos hablando de piezas muy antiguas, ¿no? Que tienen un par de siglos, ¿no? Y estos sonidos quedan cargados de una intensidad que queda impregnada en el cuerpo y que se hace encarnadura en la propia respiración, ¿sí? Entonces, en esa encarnadura, tal vez la distancia que puede llegar a existir entre la representación queda totalmente, y el propio toque queda totalmente anulada. Bueno, y para terminar, antes de tocar una pieza completa para ustedes y para tal vez que quedemos impregnados por un momento de este silencio, quería compartirles unas palabras de un maestro de shakuhachi, Yoshinobu Taniguchi. La gratitud hacia todos es la esencia del shakuhachi. El propósito del shakuhachi es fomentar un corazón agradecido.
Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias por tu intervención, por compartirnos todo lo que puede decir el bambú hueco, ¿no? Y cómo podemos aprender de el bambú y del respiro y del aliento. Así que gracias. Em, bueno, lo invito a Leonel Vázquez. Voy a presentarlo a Leonel. Leonel es artista sonoro colombiano. Construye dispositivos, espacios y experiencia para la escucha como un acto político, estético, ritual. Su trabajo se centra en agencias sónicas más que humanas: agua, árboles, rocas, entre otras materias vivas y vibrantes. Sus principales intereses incluyen el reconocimiento de la naturaleza como víctima siliente del conflicto armado en Colombia, la reparación simbólica y sagrada de los ríos y los bosques. Como agente de las artes, promueve prácticas de escucha relacional y comunidades de conocimiento que aportan a la creación de acuerdos acústicos interespecie e interser. Investiga en los fenómenos de las georresonancias, la vibroacústica y la restauración acústica como contribución a la inteligencia sistémica y el bienestar planetario. Lidera junto a su familia un biocentro cultural en el páramo de Sumapaz en Colombia llamado Estación de Escucha de Alta Montaña, un lugar para la producción de saberes, diálogos y rendir tributo a las aguas. Ha sido gestor cultural durante 20 años. Ha colaborado con la Radio Nacional de Colombia, el Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad. Trabaja como docente de arte sonoro en la Universidad de los Andes. Su trabajo ha circulado en centros de arte, festivales de arte sonoro, bienales de arte internacional, residencias, exposiciones y ferias de arte en varias partes del mundo. Bueno, Leonel, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por estar y te doy la palabra. Juan Pablo, mil gracias a ti, Juan Manuel. También mil gracias por lo que acabamos de escuchar. Qué bonito inicio del día con estos mensajes desde este sonar. Eh, Voy a compartir unas imágenes, sonidos, e ideas que quiero presentar hoy en este espacio. Entonces, si me dan un segundo. Hace un par de meses estuvimos con mi esposa en Chile y allí hicimos un espacio de trabajo compartido junto con comunidad de artistas, biólogos, geólogos, personas muy interesantes que están en un estado de sensibilidad y afinidad y de búsqueda de sentido. Y a ese espacio le llamamos así, escuchar como una montaña. Y cuando me invitó Juan Pablo y Elvira a participar de este espacio, hablamos el primer día precisamente de esto y de de la inspiración que trae el podernos poner en el lugar de ser río, ser montaña, ser ballena y recordar lo que fuimos. Esa parte esa biosfera, esa geósfera que somos, ¿no? Pues reconocer que antes de ser humanos somos biosfera y somos geósfera, somos un ser natural, del mundo natural, y creo que allí es donde empieza o se abre un camino hacia la comprensión y hacia el trabajo con el entendimiento y y la búsqueda de sentido de una forma muy auténtica. Yo quiero comenzar reconociendo el lugar de donde soy, donde estoy.
En este momento me encuentro acá en Cibaté, en Colombia. Es el centro de Colombia. El departamento se llama Cundinamarca, vivo muy cerca a Bogotá. La cordillera de los Andes, que yo creo que en parte nos teje en este momento, porque muchas de las personas que están aquí estamos cercanos o habitamos o tenemos una relación interdependiente con la cordillera de los Andes. En Colombia se divide en tres. Yo vivo en la parte oriental de la cordillera de los Andes. Vivo al lado de lagunas sagradas como esta, la Laguna de los Colorados, al lado de ríos que nutren los cuerpos de agua como este que llega al acueducto de donde toma las aguas el sistema que alimenta nuestro espacio, que es el río Aguas Claras. Pero también vivo al sur de la capital, donde 9 millones de habitantes, más todos los habitantes de los municipios cercanos, más todas las eh, industrias y los proyectos de desarrollo, ponen sus desechos en las aguas del río Bogotá. Esas aguas del río Bogotá se encuentran aquí, en este lugar, que es el embalse del Muña. Estoy a tan solo un par de kilómetros del embalse del Muña. Para mí estar ahí en medio de esas aguas cristalinas, puras y sagradas que nacen de las montañas y de estos lugares sagrados, al encontrarse con las aguas hervidas y cargadas de residuos, determinan mi sensibilidad, mi forma de escuchar y el camino de exploración hacia la conciencia de modos de relacionamiento que nos ponen eh, en una distancia y en una dificultad frente a la capacidad de acoplamiento y la crisis de valores que hay en torno al agua, pero también al campo de acción y de participación que tenemos dentro de la transformación de ese escenario. Para mí es bien importante saber cuál agua me representa, porque al final es, están en las aguas del Muñe y en las aguas del río Bogotá están las aguas nacientes y puras de la montaña. Ambas están conviviendo en la misma situación. Y para mí es bien importante reconocer eso, porque si yo reconozco que allí hay algo sagrado y hay vida, hay una opción. Normalmente tomaríamos la decisión de, pues, de hacernos una limpieza ética, eh, y, y dejar de hacer algo por un afluente o por un cuerpo de agua que no tiene, que no tiene vida, ¿no? O que no merece, porque no vale la pena hacer algo. Eh, pero si las aguas del embalse del Muña son aguas que vienen de un lugar sagrado y son aguas con vida, pues tienen todo para que no solamente mi persona, sino una sociedad y una conciencia colectiva desarrolle acciones para su transformación en los modos de relacionamiento y de interacción con este cuerpo. Quiero leerles un texto que escribí a partir de este trabajo que hicimos eh, con mi esposa en Chile, de escuchar como una montaña, porque creo que nos sitúa muy bien en el lugar en el que la escucha se convierte en un campo de agencia muy poderoso para procesar las acciones de desintoxicación y descontaminación de las aguas. Somos un producto geológico, somos gracias a los cataclismos. Las montañas de los Andes se formaron de las tectónicas de placas. Las montañas crean un territorio, sedimentan una historia natural a la vez humana. Los lechos marinos, que en el pasado fueron organismos fosilizados, se elevaron y con ello los suelos ricos en minerales y el carbonato de calcio, entre otros minerales, le da alimento a la vegetación endémica y estas al resto de los seres de las montañas. La gastronomía local y sus comensales fueron y son el resultado de erosiones y el colapso sísmico geológico. El cuerpo es como una montaña, es biosfera, es geósfera. En él fluyen los ríos, las aguas que han circulado desde el inicio de los tiempos. No son más ni son menos.
Los órganos blandos funcionan como humedales, intercambian 6 litros de aire. Cada vez que respiramos, nuestros huesos se alimentan de los minerales de los suelos, el calcio de los huesos que forma los tejidos duros, luego se fundirá en sedimentos y así continuará con el ciclo de las rocas. Escuchamos gracias a las rocas. Escuchar es hacer vibrar los huesos. El oído interno está encriptado en el cráneo y es en gran parte de calcio. La escucha es resonancia de materiales kársticos. El, el sonido está afuera y está adentro a la vez, porque va y vuelve. Es una onda que se refleja. Es a la vez materia vibrátil. El sonido es onda y partícula, es decir, que es el medio por donde se propaga y a la vez la energía. Cuando escucho presenciamos la onda y el medio a la vez. O sea que cuando escuchamos, escuchamos no solamente lo que viene, sino que escuchamos por dónde viene, incluyendo nuestro propio cuerpo participando, aunque no lo notemos o lo silenciemos. Al final lo que suena es nuestro cuerpo en un estado de vibración. El sonido toca el hueso, las carnosidades, líquidos, en una cadena de remisiones táctiles para al final tocar el sentir. El mundo sónico canta en mí a través de mis huesos y todo lo que vibra suena aunque no lo escuche. Mi propio cuerpo suena, tiene voz propia, más allá de las cuerdas vocales. Entonces mi cuerpo se escucha a sí mismo y a la vez escucha lo otro. Georresonar es cantar con él y en los huesos, poder extender la voz y escuchar y la escucha humana, la voz y la escucha un mineral. Hacemos sentir de forma sutil, producimos huellas imperceptibles, esculpimos de forma incomprensible lo mineral que somos. Participamos del ciclo del calcio, lo enriquecemos a partir de lo que nos permitimos sonar en nosotros mismos. Cuando cantamos o nos cantan, acarician nuestros huesos, huesos que antes fueron calcio de rocas. Cuando cantamos o nos cantan, escuchan las montañas que fuimos y las que seremos. El tejido blando, geles, aerosoles, músculos, nervio, pero hasta hace 5.000 años, en ese punto, algunas de las aglomeraciones de la carnosa materia, energía que conformaba la vida, sufrieron una súbita mineralización y así emergió un nuevo material para la construcción de los seres vivos, el hueso. Hace 50 millones de años aparecieron las ballenas. Nosotros apenas hace 6 millones de años. Lo que estamos viendo en la imagen es una tomografía de cómo escuchan las ballenas. Estas zonas rojas en la mandíbula son los espacios de mayor excitación a ciertos rangos de frecuencias. Las ballenas también escuchan a través de los huesos. Las ballenas también escuchan a través de los huesos porque en algún momento las ballenas y los humanos estuvimos en el mismo lugar del proceso de la evolución de las especies. Compartimos tantas cosas con las ballenas, además de todo nos gusta cantar. El canto nos ennoblece, el canto nos reúne, el canto configura territorios de vida. Aquí en el Pacífico colombiano hay un escenario prístino. Quien quiera escuchar sus mares hace 20 años, porque la mayor parte de los mares en el mundo están contaminados por ruido submarino, tiene que venir a Colombia. En Colombia solamente hay un puerto en esa zona y está muy hacia el sur. Entonces, en el medio, entre el sur de Colombia y el centro norte de Colombia, tenemos un mar prístino. Allí vienen las ballenas a parearse cada año. Se encuentran en un ritual de cantos. La primera vez que yo escuché una ballena, sentí que el canto no era para otra ballena, sino el canto era hacia mí. Quedé interceptado. Quiero que escuchemos esto. Mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo, comimos de huevo quedó. Mi papá y mi mamá, mi hermanito y yo, comimos de huevo quedó. Ururú.
papá y mi mamá, mi hermanito y yo. Mi papá. El agua fue nuestra primera medicina. Cuando escuchamos dentro del agua, recordamos que en algún momento fuimos acuáticos, que en algún momento fuimos ballenas, fuimos anfibios. La primera vez que escuché el canto de una ballena, les decía, me encontré con esta sensación de estar interceptando un lenguaje y una expresión del mundo natural hacia el mundo natural, pero que no me pertenecía. Sin embargo, algo de mí hacía que se sintiera parte de lo que estaba sucediendo. Y pensemos solamente una cosa, el hecho de que las ballenas canten en el mismo rango de experiencia, de escucha humana, me parece que no es gratuito, la naturaleza no pone las cosas en vano. Que podamos interceptar el canto de las ballenas y las podamos escuchar implica que quizás algo de eso que está sonando allí tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver, y no solamente lo que dicen, porque quizás no vamos a acceder a ello nunca, pero sí lo que sentimos a partir de lo que suena. Y la expresión del sonido y el saber del sonido está en su sonoridad y no en lo que dice, ¿no? La agencia y el poder está allí y yo creo que el canto de las ballenas pasaba exactamente eso. Lo mismo me pasaba cuando Esmeralda, mi esposa, arrullaba a nuestra hija chiquita de tan solo meses, pues yo me quedaba con ellas compartiendo y les cantaba y yo me quedaba dormido incluso antes de que mi hija se quedara dormida. Entonces, eso de poder estar abiertos al mundo desde la escucha, vibrando y sintiendo, nos hace testigos, partícipes y a la vez responsables de lo que suena, ¿no? La sensación de agua rodeando el cuerpo despierta una memoria en el cerebro reptiliano. Y ese estado de ingravidez nos produce en los músculos, en las articulaciones y demás irrigación de sangre y nos produce unos estados de relajación, nos recuerda el estado intrauterino. Escuchamos desde las 20 semanas, o sea que escuchamos dentro del agua, o sea, nuestra escucha se desarrolló dentro del agua. Fuimos acuáticos y las primeras sinapsis y las primeras experiencias sensoriales se hicieron dentro del agua. Volver al agua y volver a estos entornos de cantos, de cuidados y arrullos, pues nos producen unos estados, unas sensaciones de plenitud y bienestar. A eso le llama Freud el sentimiento oceánico. Me ha interesado a lo largo del desarrollo de mi proyecto como artista volver a reencontrarme con ese sentimiento oceánico y tratar desde allí de trabajar pues estas aguas estas aguas que están rodeando mi espacio vital. Agua y roca han estado juntas desde el comienzo. El agua apareció hace 3.800 millones de años, un poco antes o un poco después, no se sabe muy bien. Vino, dicen las teorías, tras el enfriamiento de los gases volcánicos en la atmósfera, con las aportaciones de agua congeladas traídas en asteroides que golpearon la Tierra en sus inicios. Sin embargo, es muy problemático el hecho de que estemos siendo testigos en el lapso de una sola vida humana de lo que se ha configurado de una manera tan sutil y que podamos ver la transformación, la desaparición de un río, por ejemplo, algo que tarda aproximadamente 1.700 millones.
Lo que acaban de escuchar es la grabación de un río que desapareció. Fue modificado por un proyecto de intervención en La Guajira, en Colombia, por una mina, la mina de carbón más grande a cielo abierto del mundo, el Cerrejón. Este audio lo grabé en el año 2016. La Guajira es un lugar que está determinado por un ecosistema seco, desértico. Hay muy pocos afluentes y el hecho de que se modifiquen los ríos o las fuentes de agua, pues no solamente de por sí ya es trágico, sino que es aún más problemático el hecho de que se haga en en un territorio de comunidades autóctonas, indígenas, y por otro lado, que sea un lugar desértico y del que no hay muchas posibilidades para acceder al agua. La primera vez que me encontré con un río seco fue esta. eh, y allí pensé que junto con las aguas, o al estar allí, sentí que junto con las aguas se habían ido sus sonidos, ¿no? Y, y que las piedras habían quedado en ese estado silencioso, esperando al canto de ese río y esperando como en una especie de letargo, confiando en la naturaleza. Piensen que ahí ya en ese punto donde estamos viendo este cauce, eh, llevan años de transformación y aún no crece la naturaleza dentro del cauce. Cuando tomé las rocas, las empecé a ver y noté en ellas, pues como es natural en el campo de la geología, un archivo, un archivo geológico de la historia de los tiempos, del tiempo profundo, del tiempo del origen. Pero también a la vez veía en ella, en estos registros, en estas abuelas, una especie de archivo sonoro y me imaginaba cada arruga, cada cicatriz, cada forma como una especie de grabado de la naturaleza hecho por los flujos y las aguas de los ríos, el viento y las maneras en las que la naturaleza trabaja la roca para configurar esto que en geología le llaman un canto rodado. Cantos rodados porque no tiene caras, sino que va perdiendo sus lados y se va convirtiendo en un material circular. Entonces, allí pensé, ¿cómo hacer para que este sistema, para crear un sistema que pudiera hacer que esta información que veo allí, que siento allí de las rocas se pudiera traducir en vibraciones y en una especie de música universal? Entonces, pues empecé a trabajar en un laboratorio de creación con estos seres geológicos y empecé a reconocer allí en cada uno de esos elementos, el color, el polvo y demás, posibilidades de desarrollar una tecnología. Y me imaginé en algún momento que lo que quería escuchar era el clamor del río en la roca. Y pues al final me encontré con otra cosa. Al contrario del grito y el clamor de el río, empecé a escuchar en las rocas la singular voz de lo que para muchas comunidades, me imagino que para algunas de las que
representan los miembros de esta reunión. Es así, la voz de las abuelas. Em, y en esa voz de las abuelas como una condición de, de una sonoridad tranquilizante, como de alguien que ha vivido la vida de una manera plena, con una perspectiva del tiempo, sin afanes, suave, compasiva. Al escuchar profundamente estas rocas, esa mente instrumental, esa misma mente que ha representado y ha transformado el paisaje, que ha permitido que se desvíe el río y que se seque un río, entra en un estado de tránsito y la voz de las abuelas empieza a arrullar y arrullar el cuerpo y la mente. Y se entra en una experiencia extática y con ello esa expansión sagrada de los ríos y las rocas y las montañas dentro de cada quien. La consistencia de la materia está en un estado cambiante y lo duro y lo blando, como dice Giuseppe Penón, es una cuestión de tiempo. La piedra misma es fluida, la montaña se desintegra y se convierte en arena. La corta duración de nuestra existencia nos permite presenciar la fluidez de las rocas, no nos permite presenciar la fluidez de las rocas, ni su música. Y yo creo que aquí es donde está el asunto. El problema que tenemos de esa falta de simbiosis y de acoplamiento, de homeostasis con la inteligencia planetaria, precisamente está eh, conectada a la imposibilidad de poder ritmar en unos ciclos en los que haya posibilidad de restauración, de reparación. Y eso nos muestra, pues, precisamente todas estas intervenciones que se han hecho en los territorios. Me gustaría mostrarles un par de imágenes más eh, que están conectadas con una parte de la investigación que he venido desarrollando y que he definido como en esa línea de trabajo las cosmorresonancias, que son esto, como estados vibrátiles y de acoplamiento a las fuerzas geológicas y a los llamados a la sincronización de los ritmos humanos a los tiempos geológicos y los procesos lentos en la generación de la vida. Y allí lo que ha ocurrido es una cantidad de exploraciones, un laboratorio de investigación en el que trabajamos a partir de las formas vibrátiles en las que la naturaleza se expresa y a través de una especie de lutería experimental permitimos que esas vibraciones puedan tener un lugar en nuestra experiencia de escucha y desde allí trabajar eso que me parece que es bien importante, quizás es algo que quisiera compartir a este escenario, es que el universo infinito de posibilidades y de relacionamiento que tenemos con las exploraciones del mundo natural, eh, pues pareciera que aparentemente todos tenemos el mismo acceso y podríamos escuchar las mismas cosas, pero sabemos que no, que la escucha es ya un instrumento, lo digo desde el comienzo de la charla, la escucha ya es sonar y resonar. O sea, afinar la escucha es afinar el instrumento. Y en este caso esa afinación del instrumento es la que nos permite, pues precisamente entrar en esos estados de resonancia. Poder volver las experiencias, entrar en unas unidades sónicas acopladas y ritmar con los tiempos y de la plenitud, acceder a ese bienestar planetario que se ejerce desde las expresiones de la naturaleza. Eh, Quizás eso implica pues trabajar precisamente en encontrar las maneras. Esta es la manera en la que lo he sentido y lo hemos encontrado. Y bueno, voy a compartir un par de como eh, sonidos, exploraciones más para poder dar cuenta de este planteamiento.
Lo que acabamos de escuchar son dispositivos que nos permiten vibrar al unísono desde un modo en el que la naturaleza se expresa. Es decir, es la mediación de la vibración. El instrumento vibra, la cuerda vibra, el acero 1070, el cobre, los materiales que están intercediendo allí y a la vez hacen vibrar nuestro cuerpo. Son dispositivos para la amplificación de la experiencia resonante del mundo natural. Creo que hay algo que es muy importante dentro de esta crisis de valores y es que precisamente estos territorios naturales de donde vienen estas aguas prístinas, pues que para nuestras comunidades indígenas eran los lugares ceremoniales, eran los templos sagrados a los que se les entregaba el oro y que hoy en día son los escenarios del extractivismo, eh, pues se nos dificulta como seres que vivimos en medio de las ciudades, en medio de los ríos canalizados, en medio de la pavimentación, en medio de la electrificación, pues poder entrar en contacto con ellos y poder rendir tributo. Y creo que esa precariedad en la posibilidad de representarnos en el territorio y en las aguas, en las rocas, en las montañas, pues es una crisis que vive la sociedad contemporánea. Y me parece que es importante que trabajemos en esa reparación, en esa restauración y por eso me he dedicado y con esto voy a terminar en los últimos años a hacer templos de agua, templos en los que trato de reunir todas esas exploraciones que he venido desarrollando en el entorno natural a través de estos dispositivos y los ponemos en unos espacios, espacios para encontrarnos con las aguas de forma distinta. Este que les voy a mostrar es el Templo del Agua del río Bogotá. Esas aguas que están cargadas de cadmio, plomo, metales pesados y que 9 millones de habitantes sienten ajenas y que eh, 9 millones de habitantes se sienten huérfanos de un territorio, de una identidad en torno a ese río y que a través de estos espacios lo que buscamos es poder producir un lugar para que esa necesidad de rendir tributo a las aguas que somos nosotros mismos, ese 70% de las montañas que nos bebemos diariamente, ese 70% de los ríos que viajan por nuestro cuerpo, pues logren tener sentido y puedan establecerse en una unidad interdependiente, cambiante, amorosa y de cuidado mutuo. Con este video termino.
Muchas gracias, Leonel. Em, Gracias a Juan, a Leonel por compartirnos. Eh, bueno, si están de acuerdo, yo puedo hacer algo que resonó bastante conmigo y la idea ahorita es compartir algo que resonó en mí y la idea nuestra es ahorita comenzar entre, como ustedes puedan compartir qué resonó, qué escucharon uno del otro. eh, Donde ven puentes, pero bueno, puedo empezar por mí. Hay algo que a mí me viene hace ya un tiempo, vengo pensando a partir de, pues, del budismo, pero también de la indagación filosófica, y es esta negligencia, ¿no? Que tenemos con el mundo, es esta negligencia que está tan encarnada, y cuando los escuchaba, yo decía, claro, alguien que escuche atentamente una pieza de Shakuhachi, eh, o alguien que pueda tocar una pieza de Shakuhachi nunca va a dar por sentado otra vez el aire, ¿no? El aire se vuelve un elemento sagrado. Y pensaba en esta última imagen tuya, Leonel, como de alguien que pueda rendir tributo a las aguas del río Bogotá, pues ya nadie, no va a poder volver a ver el río Bogotá de la misma manera, ¿no? Es este gesto de, este momento de conversión lo que a mí siempre me ha, o una de las búsquedas personales de cómo podemos crear prácticas, ¿no? Para transformar nuestra comprensión y nuestra percepción. Y ahí yo creo que tiene toda la relación con lo que para mí busca el Dharma budista o el Buda Dharma, ¿no? Cómo transformar a través de ciertas prácticas nuestra percepción de nosotros mismos, del mundo. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer porque obviamente todo lo que comparten da luz a mi propia práctica, da luz a mi comprensión del budismo. Y me gustaría empezar así esa pregunta como, bueno, ¿qué escucharon ustedes de uno del otro? La idea de estos conversatorios es como poner en diálogo diferentes aproximaciones y me gustaría saber qué escucharon. Si quieres, Juan, puedes comenzar. Uy, bueno, primero, gracias Leonel. Es una maravilla poder estar acá conversando con vos. Veía tu obra, ya había visto tu obra y me encantaba y que de golpe, bueno, se dé esto es hermoso. Lo que es ahora y cuando veía tu página y demás, me parece hermoso esto cómo tomás elementos y los mostrás de manera evidente, ¿no? Más que nada haces esa escucha que parece que vos ya tuvieras, esa disposición y esa apertura, ¿no? Llegar al río y tener una, una apertura tal que te permita recoger de ese río y hacerlo evidente para otros. Me parece que ese trabajo que haces así eh, tan sutil es una maravilla. En respecto a lo que decía Juan, y relacionándolo con esto que te acabo de decir y que hacemos, eh, no es tanto las prácticas desde mi visión, desde mi vivencia, sino que es más un primero dejar de hacer, ¿no? Para poder volvernos receptivos y escuchar, para poder escuchar ese canto del agua que no se está diciendo ya en las piedras, es necesario poder hacer silencio eh, para poder tomar algo de eso y mostrarlo, ¿no? Después viene la práctica. Pero en primera instancia creo que lo primero que tenemos que hacer es poder hacernos receptivos. Y ese hacernos receptivos no es un hacer, es un soltar desde mi visión, ¿no? Eh, y desde ahí la relación entre la escucha y la memoria, ¿no? Entre esa apertura y después tomar algo de lo escuchado y ver qué voy a hacer con eso, ¿no? Como una respuesta y como una obediencia, un deber, un hacer sagrado lo escuchado, ¿no? Una obediencia. Yo vi mucho de eso en tu obra.
eh, un- una obediencia a lo sagrado. Eh, me emociona mucho. Devolver el canto a las piedras. Me parece muy, muy hermoso. Sí, debo decir, Juan Manuel, que una vez dentro de la exposición esta del Templo del Agua del Río Bogotá, una persona que luego me lo encontré en la calle y nos conocemos, no nos habíamos hablado mucho, pero él me dice, oye, fui a ver tu exposición, pero sabes, salí de un templo del agua, que eso para mí fue maravilloso, porque pues si bien es como que el arte nos está poniendo en unos lugares que colindan de una forma tan cercana con la conciencia, con lo espiritual, que se vuelven muy difíciles identificar límites. ¿Dónde está lo artístico y dónde está el trabajo y el proceso que estamos haciendo de crecimiento y de entendimiento como seres universales? ¿No? Está demasiado cerca. Y pensaba lo mismo, ayer alguien en otra charla que estaba dando me preguntaba pues acerca de en qué momento comenzó la meditación en mí. Yo le dije, quizás yo nunca he meditado de forma consciente como meditación. Lo que me di cuenta después de mucho tiempo es que escuchar y escuchar profundamente ya es un acto de meditación. Ya lo venía haciendo, o sea, es decir, había una disposición, a una atención y a un sentir y a un resentir desde desde la expresión de la naturaleza que me hacía, que me ponía a mí en ese lugar de, de apertura hacia unas formas de los saberes del cuerpo, de los saberes de la mente, sobre los cuales yo no puedo directamente operar, sino que trabajan en un segundo plano en mí. Y estaba pensando un poco en eso porque tú lo dijiste en la charla, como que tú estás interpretando un instrumento, pero al final cuando termina la interpretación es que sientes lo que ha pasado, no en el tiempo mientras lo estás tocando, es al final como que viene a ti la oxigenación, la apertura, vienen las ideas. Yo creo que eso es tan importante, tan importante. Me parece que hemos estado intoxicándonos demasiado, hemos estado asfixiándonos demasiado y asfixiándonos también precisamente con el dolor que produce los daños que hemos ejercido sobre la naturaleza. Y es tan importante la creatividad, y la creatividad, digo, como la manera de recrear la vida y de continuar con el devenir de la vida. Y eso no se da de una forma tan ligera. Es decir, no sucede si el estado en el que estamos es de absoluta demanda de nuestros recursos mentales, neuronales, físicos. Creo que se necesita ese espacio de silencio, se necesita ese lugar donde el sonido y el instrumento va trabajando en nosotros y va produciendo esa espaciosidad necesaria para que en algún momento la sinapsis cerebral genere una idea y con esa idea Claro. algo bello nazca, ¿no? Y eso pasa después de haber tocado, y eso me parece muy lindo de lo que tú estabas planteando. Y, y lo otro es como que tengo aquí apuntado como que la flauta, la caña, el bambú también escucha, ¿no? O sea, es ese instrumento y medio a la vez. Y, y la respiración es la manera en la que se está activando esa relación entre medios. Eh, Eso hace que la, esa relación entre
oxígeno, aire y resonancia del instrumento transforme la fuente que inspira la ejecución. Y así lo sentí, como que decía, cuando tú estabas hablando de la mímesis, la representación, como decías, es que esto no es la representación, sino es como, es la resonancia del instrumento siendo tocada a través de el aire que fue tocado a través de otros aires y otros cuerpos y otras vibraciones, la que se está expresando. Entonces lo que tenemos al final es la síntesis de algo tan complejo y tan bello a la vez. Y, y eso es lo que hace que produzca en nosotros, y quizás eso no lo dije, porque para poder tener la posibilidad de que eso pase, hay que afinar la escucha y eso es la otra cosa que siento en relación a lo que planteaste y es que quizás me he dedicado a crear formas de escuchar, como formas de afinar el cuerpo. Claro. Ese lugar en el que a través de una disposición especial, una pregunta especial, una apertura especial, porque todos estamos escuchando lo mismo, pero si yo no lo pongo en ese lugar, no entra en resonancia. Estoy vibrando, pero no resonando, son dos cosas distintas. Y cuando entro en resonancia con el instrumento y con la flauta, entro en resonancia con lo que viene detrás de la ejecución de ese instrumento. Todo lo que trae en síntesis y puedo eh, estar en estado de unidad. Y eso me parece maravilloso. Gracias, Juan Pablo. Juan Manuel. Gracias. De alguna manera sí, la escucha salva las distancias, ¿no? Salva la disposición de escucha, salva la separación de quien escucha y lo escuchado, ¿no? Eh, sí, me quedé pensando otra vez en lo que decías en este marco, donde quién podría decir que un río no es sagrado y que no es un templo caminar o este mismo espacio. Sin embargo, eh, algo de nosotros necesita la construcción de esa disposición en particular para hacer evidente, ¿no? Para mostrar para mostrar lo que ya es evidente. Eh, de la misma manera, cuando vos hablás de los modos de afinación, ¿no? Nosotros somos esencialmente escucha y respuesta a esa escucha. Eh, en la medida en que nos cerramos y somos solamente un acto de repetición mecánico, como vos ves que se vive ahora si salís a la calle, no estamos siendo ni escucha ni respuesta a lo escuchado. Y ahí se está perdiendo, estamos separados, ¿no? Eh, esta construcción de modos, de prácticas, de lo que fuera, que nos acercan eh, a esa apertura, me parece que están señalando nada más ni nada menos que nuestro estado original. Eh, no es una novedad. Bueno, hay que limpiar, ¿no? Y siempre para mí esto de que en tu obra se ve mucho y que yo trato de decirlo, ¿no? Separar la idea de la escucha del oído, ¿no? Eh, bueno, entonces podría hablar 1000 horas. No quiero. Bien, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias Leonel. Muy conmovedora ambas presentaciones y también muy nutritivo el diálogo que se ha dado entre ustedes. Creo que se puede dar para mucho más, pero vamos a dar un pequeño espacio para nuestros asistentes el día de hoy, al público. Si es que quisieran hacer alguna pregunta, pueden levantar su mano, así podemos activar la cámara y el micrófono, o bien pueden hacerlo por el chat y yo la puedo leer.
Bien, al parecer no hay preguntas, nos quedamos todos en estado de, de silencio, tal vez reflexionando un poco. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a dar cierre al conversatorio para que nuestros miembros del LEF también puedan dar unas palabras para despedirnos. Bueno, Juanpa, no sé si antes de despedirnos me gustaría escuchar un poquito más de ti, de lo que ahí parece que bueno, hay unos comentarios ahí en el chat. No sé si los quieras leer, Tenzin, de Florencia Páez. Yo no los puedo ver, así que si puedes leerlos, Los súper. leo. Es cómo hacernos más disponibles, cuáles son los instrumentos más idóneos para hacernos instrumento en la sociedad actual en que vivimos. Esa es una primera pregunta, me parece que va dirigida para los dos. Voy a repetirla de nuevo, cómo hacernos más disponibles, cuáles son los instrumentos más idóneos para hacernos instrumento en la sociedad actual en que vivimos. También yo sumo otra pregunta, aprovecho el momento, cómo también escuchamos, así como un poco lo que mencionaba Juan Manuel con la flauta y el sonido del agua que está fluyendo en las rocas y hay todo un conjunto de experiencias de diferentes sonidos que va tocando el agua con otros elementos de la naturaleza. ¿Qué pasa con los otros seres, Leonel, cuando estás escuchando a ese río seco, con los otros seres que también se escuchaban en ese río y que ya no están? ¿Cuál es también esa sensación de esa escucha de esos otros seres como pájaros, pequeños animalitos que estaban ahí alrededor? ¿Qué pasa también con ese sonido? Aquí también voy a comentar un par de comentarios, valga la redundancia. Dice Claudia, estoy conmovida por este acercamiento a la sacralidad. Elizabeth dice, gracias por la propuesta, restaurar nuestro vínculo y comunicación con la naturaleza. Y Priscila, infinitas gracias por compartir su alma, Juan Manuel y Leonel. Tenemos a Iliana también que quiere hacer una pregunta, así que vamos a activar tu audio. Ahí sí. Gracias. Me tardé porque me quedé notando la resonancia de sus dos participaciones. Yo coincido con mucho de lo que dijeron y en mi práctica del sendero budista, sí, esa meditación como un escuchar, para mí es eso. Y también en mi práctica está muy presente el escuchar el sonido. Entonces me da curiosidad en su experiencia, en lo que están haciendo, ese sonido del silencio que ahí está y retomando algo que dijeron, que no solo se escucha con el oído. Si pueden compartir algo acerca en torno a eso. Y muchísimas gracias por organizar esto y por compartir con nosotros. Bueno, no sé qué decir de todas estas preguntas. Primero, gracias por la participación, el intercambio. ¿Y por dónde empiezo? Em, bueno, vamos con esto del oído. Tal vez. Eh, yo hice alusión a una pieza, por ejemplo, de Shakuhachi, donde se muestra la verdadera naturaleza del corazón, ¿no? Bueno, eso es una escucha de mi interioridad. Yo puedo, eh, como de la misma manera Leonel entró, se acercó a un río seco y escuchaba la ausencia, ¿no? Hay un haiku muy hermoso, creo que es de Isa, que dice, hay un pájaro que ha venido y que no canta. ¿No? No es solo lo que sucede, sino también lo que no sucede. Eh, Escuchamos con nuestro cuerpo, con nuestra emoción, ¿sí? Estamos hablando de cuerpo en sentido amplio, con nuestro tacto, ¿no? Eh, yo estoy siempre usando la palabra escucha como sinónimo de receptividad.
de apertura. Y esto lo voy a ligar a una de las preguntas que dijeron: ¿cómo hacemos en este momento o qué prácticas podemos tener en este momento para poder responder a los desafíos eh, de, y es la pregunta que nos hacemos todos. Pero antes que nada, yo creo que inicialmente, justamente, volvernos escucha, volvernos receptivos, dejar de tener un acto que sea guiado a través de una desconexión, detenernos un instante, ¿no? Yo creo que esa es la práctica inicial, porque después de la escucha viene la respuesta. Después de la contemplación de la cascada viene la pieza de la cascada. Y después de la contemplación del río en Leonel viene la necesidad, y esa es la respuesta, escuchar la necesidad de tener que mostrar esto y compartirlo de una manera creativamente hermosa, ¿no? Para que toque no solamente mi sensibilidad, sino que sea compartida con otros. Bueno, son maneras, en cada uno la escucha se va a encarnar en una respuesta diferente, ¿no? Pero no hay una receta de escucha. En primera instancia, a mí es lograr volver a la inocencia de la escucha, ¿sí? No meterle mi interpretación del mundo, volver a la inocencia. Por eso tomaba el tema de la escucha animal e inocente. ¿Cómo es escuchar por primera vez? Bueno, tra tratar de sacarnos, de limpiarnos, de afinarnos, para usar la palabra de Leonel, en un modo que nos genere esta apertura, y después confiar en que a ver, nuestro cuerpo es sabio, ¿no? Algo va a pasar. Ujú. Eh, no soy yo por un lado y lo escuchado por el otro. Lo escuchado quiere decirse de alguna manera creativa y va a encontrar el modo. Mm. Bueno, hasta ahí, no me acuerdo qué más preguntas, pero por ahí. Absolutamente de acuerdo con Juan Pablo. Justo estaba pensando en, en decir eso, como eh, escuchar siempre es un escenario distinto, aunque el escenario no cambie tanto como parece. He escuchado muchas veces el mismo río, la misma quebrada, la misma cascada. He estado allí varias veces y vuelvo allí porque nunca termina de expresar y mi cuerpo de sentir cosas. Creo que insistir, entregarse a esa fe, me parece que es importante. Este río de Bogotá lo he escuchado muchas veces. También me dedico a hacer grabaciones subacuáticas también, en parte. Eh, y es bien interesante porque cuando uno graba, escucha las grabaciones del río Bogotá, pues no tiene la imagen del río, tampoco tiene los olores, tampoco tiene todas las representaciones que tiene el río. Sin embargo, escuchas crepitaciones, borboteos, gorgoteos, texturas sónicas graves, medias, profundas, movimientos. Escuchas la vitalidad de un ser. Y eso es maravilloso porque uno se anima cuando lo otro está animado. Y es posible meditar y es posible animar la vida con los sonidos de un río que, aunque le dicen río muerto, no está muerto. Y eso es maravilloso. He hecho muchas prácticas donde pongo a las personas a escuchar, no les digo qué están sonando, nunca les digo qué está sonando, pero están escuchando el río Bogotá, ese río cargado de toda esta enfermedad. Pero es que ahí están escuchando de una manera, están pudiendo acercarse al río desde un lugar distinto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que encontrar, maneras de acercarnos y dialogar desde un lugar, si se puede llamar así, una democracia interespecie, donde todos tenemos voz, derecho y, y donde podemos acceder de forma generosa, cualquier ser, a los privilegios de lo vivo y el bienestar de lo vivo. Eso para mí es importante.
Cuando uno escucha estos ríos, cuando uno escucha el río Bogotá de estas maneras, escucha la respiración del río. Porque claramente lo que está pasando ahí es que está entrando el oxígeno y está pasando de un estado, o está esa pulsión de lo anaeróbico a lo oxigenado, ¿no? Entonces está respirando el río. Cuando tú escuchas el río Bogotá como un ser vivo que respira, ya no puedes volver a escucharlo de otra manera, tal cual. Entonces, claramente es lo mismo y hemos estado viviendo alrededor de ese río y hemos estado sintiendo la dificultad de poderlo hacer parte nuestra, pero creo que quizás hay que desbloquear, hay que tener esa percepción curiosa, genuina, originaria de la que habla Juan Manuel, para poder encontrarnos con su ser y desde un modo en el que nos conectamos de forma universal. Y bueno, frente a lo que tú decías, Elvira, eh, hay unos acuerdos que se han producido, acuerdos sónicos, que hablan precisamente de esas maneras de acoplamiento entre lo vivo, lo geológico, la biosfera, la geósfera. Ha establecido unos ritmos y unas formas de acoplamiento. A eso se le llama inteligencia planetaria, inteligencia sistémica y planetaria, que pues a nosotros nos está costando, pero quizás en un ritmo distinto al que tienen la naturaleza, vamos a entrar en estados de acoplamiento. Eso es lo que plantea la teoría de los sistemas planetarios. Vamos a entrar en estados de acoplamiento. La forma en la que se acopló la biosfera y la geósfera eh, tardó un tiempo, y esta tecnósfera, que es lo que hemos producido, que es todas estas alteraciones a lo vivo y al bienestar de lo vivo, eh, le va a costar un tiempo para poderse acoplar, pero todos pasamos de una inteligencia inmadura a una inteligencia madura. Ese es el planteamiento. Entonces, lo que escuchamos cuando un río está seco, por supuesto, es la alteración a una serie de acuerdos originarios, acuerdos acústicos y acuerdos vitales. Digamos, desde mi experiencia como un ser que se dedica a la escucha, lo noto como acuerdos acústicos, y desde allí accedo a lo que me está diciendo el territorio. Eh, Está poniéndose en crisis la vida. Y los silencios son una forma de crisis también, o sea, los silenciamientos en este caso, ¿no? Son una forma de crisis. Sin embargo, lo maravilloso de todo esto es que la naturaleza es tan resiliente, tan compasiva, que otra vez vuelve y rehace lo que se ha deshecho y lo recrea. Por eso me gusta la palabra más que restauración, la regeneración, porque la naturaleza otra vez vuelve y hace otra cosa distinta, no igual a como la tenía antes, pero hace otra. Y, y me parece que poder entrar en esa escucha de esos modos en los que la naturaleza actúa, eh, nos produce también un estado de restauración en nuestro propio interior. Muchas gracias nuevamente, Leonel y Juan Manuel. Dejo entonces espacio para que Elvira o Juan Pablo puedan dar cierre al conversatorio de hoy. Bueno, mil gracias a todos quienes se conectaron hoy a compartir este espacio de escucha. Para mí fue una meditación, ¿no? Desde el comienzo. Fue como entrar en contemplación. Y les invitamos a seguirnos en nuestras actividades, a compartirlas, a apoyarnos, ¿no? Con su presencia. Y para cerrar, no sé si Elvira quiere decir algo o tenía como una idea para cerrar. Elvira. Bueno,
Primero, más que nada, principalmente agradecer a Leonel, agradecer a Juan Manuel también. Ha sido maravilloso. Yo creo que aparte de todas las conversaciones dadas por ustedes dos y también los comentarios, generaron una resonancia aquí mismo en este espacio digital en el cual nos encontramos tan lejos físicamente, pero tan cerca en la atención de esa escucha, ¿no? Y se agradece mucho permitir esa atención que es intención finalmente, ¿no? Que esa posibilidad de estar escuchándonos con la flauta. Muchas gracias, Juan Manuel, por tocar Gracias. tu instrumento. La verdad es que es una maravilla y creo que a todos de una u otra forma nos vibra el cuerpo cada vez que escuchamos la flauta y también saber escuchar esas diferentes maneras, Leonel, que nos mostraste con tu arte. Y también volver a retornar a esa matriz de la que somos parte, ¿no? Que es la matriz del útero también, la matriz acuosa. Muy agradecido, muy agradecidas también al equipo, a la organización. Juan Pablo, muchas gracias por coordinar este encuentro. A Tenzin también, a todo el equipo, a Daniela que también nos estuvo colaborando en la parte de la organización más técnica. Y bueno, los dejamos sumamente invitados, invitadas nuevamente. Leonel, Juan Manuel, si quieren también compartir sus correos por si alguien quisiera también contactarse o saber un poco más. Ahí quedaron algunas últimas comentarios y preguntas también. Y, y bueno, invitarlos, invitarlas a que sigamos en este diálogo, en esta escucha, sobre todo. Gracias también por levantar el tema del activismo en sí, ¿no? De hacer de alguna otra forma, en este caso a través del arte, estar despiertos con lo que está sucediendo a nivel mundial con la crisis climática, la ebullición global y también con los daños que se están llevando a cabo hoy en día con el extractivismo. Eso también se agradece mucho. Y bueno, sigamos adelante y que tengan pues una muy, muy buena tarde y quizás mucho Antes ya. de, Elvi, yo antes de cerrar, quisiera, si pueden despedirse, obviamente dejarnos sus últimas palabras. Y yo quisiera, si tienen una práctica así concreta y corta, que nos vamos de aquí y decimos, podemos decir y podemos hacer fuera de aquí. O sea, nos vamos, ya nos vamos, todos vamos a nuestra cotidianidad. Entonces, como con el espíritu que tuvimos acá, no todos tocamos el shakuhachi, no todos tenemos la oportunidad de ser artistas sonoros como Juan, pero si tienen una práctica concreta que nos puedan compartir, que nos vamos de acá y la vamos a hacer em, para afinar y para resonar. Entonces, si quieren compartir eso para finalizar, estaría buenísimo. Y bueno, mil gracias y ya los dejo. Bueno, ¿se escucha? Ahora no sé. Bueno, creo que sí. Em, bueno, una práctica de lo más sencillo. Eh, disponernos por un instante, podemos cerrar los ojos o no, en cualquier espacio. Puedes estar en la calle y te sentás en una plaza, puedes estar en tu casa, puedes estar en un lugar tremendamente inmerso de verde y solo cerrás los ojos y permitís que todo tu entorno aflore sin darle categorías ni valores más a unos que a otros. Los dejás aflorar y que empiecen a generar esta sensación oceánica, como nombraba Leonel, de sonidos en los cuales algo de la separación de yo que estoy escuchando y los sonidos por allí se empieza a disolver y soy parte de esa marea de sonidos. Ese es un modo de escuchar que me parece un buen inicio, auspicioso. Bueno, por ahí. Yo quisiera dos cosas quizás. La primera, que se tapen los oídos y cierren los ojos también y puedan escuchar intensamente el cuerpo y este ser que cargamos
y que somos, y desde allí amplificar a nuestros ritmos, a nuestros mares, a nuestros ríos, a nuestros flujos, a nuestra energía. Que esta práctica sea una práctica de auscultamiento de la cosmorresonancia que hay dentro de nuestro cuerpo. Esa es una. Y la otra quizás es mucho más sencilla, pero a la vez más compleja, y es que en el universo cósmico de agencias sonoras hay muchas medicinas bioacústicas y sonoras que están allí. Escuchar buscando esas medicinas y sentir que trabajan al tomarlas a través de nuestros oídos. Bueno, muchas gracias. Hermoso, gracias. Ayer recibí este regalo que se los voy a leer. Es una imagen con un texto de François Cheng que dice: cuando súbitamente se calla el canto, el espacio se llena de cosas que mueren. Cayendo en cascada un largo hilo de agua abre las rocas de la profundidad. El pequeño valle se escucha y oye el eco de inmemorables latidos del corazón. Me pareció una sincronía hermosa. Bueno, mil gracias. Bueno, gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos pronto, ojalá en un próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Si quieren pueden Muchas gracias. ver sus micrófonos y nada, despedirse a quienes están todavía acá. Muchas gracias a todos, a cada uno. Gracias. Muchas gracias Muchísimas también. gracias. Bendiciones, saludos para todos. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, hasta pronto.